Entrevistas con Jean-Luc Ayron. Webinar de Agape, Lead Yourself. Parte 4. 12 de octubre de 2020. Cristina. Agape Webinar en línea. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio sin espacio que es Agape. En nombre de todo el equipo humano y etérico les damos la bienvenida. Y les deseamos un viaje en este día de alegría y Agape. Y para empezar nuestro mágico día de hoy, tendremos a nuestro comandante Jean-Luc al mando de esta nave. Nos vemos en un momento. Jean-Luc. Buenos días a todos. Así que, antes de empezar, diré que voy a repasar algunos datos, diría que datos neurocientíficos, que, como ayer, a otro nivel, les permitirán comprender el funcionamiento general de la psique humana, el alma humana y la personalidad humana. Así que, evidentemente, la presentación de hoy sobre la neurociencia tomará elementos que ya he tenido la oportunidad de desarrollar de una manera muy amplia. Mi objetivo aquí no es entrar en detalles sino tratar de darles en 1 hora y media una visión coherente y global del funcionamiento de cada ser humano. Así que, por supuesto, cuando hoy hablo del cerebro de la cabeza. De hecho, tenemos otros dos cerebros, uno de los cuales es el mayor, que es el cerebro del corazón donde hay una disposición de unas 200.000 neuronas. Estas neuronas tienen su propio programa, su propia programación. Hay un tercer cerebro llamado cerebro del vientre, que está profundamente vinculado a nuestro comportamiento a través de la influencia de las moléculas llamadas neuromediadores que son secretadas por nuestras bacterias intestinales. Tomaré uno o dos ejemplos en relación con este cerebro de vientre. Por ejemplo, si tienes un hongo llamado Monilia albicans, o Candida albicans, esta bacteria, este hongo, lo siento, es un hongo, secretará neurotransmisores, moléculas químicas que influirán directamente en tu comportamiento alimentario, es como si la flora intestinal desencadenara en ti la necesidad de comer ciertos alimentos, no para alimentarte, sino para alimentar a la propia bacteria. Tomé el ejemplo de Candida albicans porque esta Candida albicans, Monilia albicans te programará en algún lugar para comer lo que es bueno para él y no para ti, en este caso para Candida albicans son los productos lácteos. Así que ya podemos ver que el cerebro de la cabeza no es el único centro de control, sino que está, ya sea en colaboración o en competencia, con el cerebro del corazón y el cerebro del vientre. Así que tenemos tres polos de actividad neuronal y química, la cabeza, el corazón y el vientre, por lo que hay una tripartición. El cerebro del vientre corresponde al instinto y a los impulsos, y el cerebro del corazón, independientemente de la regulación fisiológica, es sobre todo el cerebro que está activo en lo que llamamos amor incondicional o ágape. Por supuesto que no solo existe el cerebro del corazón en el corazón, también existe el pericardio, y el cerebro de la cabeza, que es lo que yo llamo el diablo, y voy a tratar de mostrarles a través del funcionamiento del cerebro de la cabeza sus mecanismos de funcionamiento, sus mecanismos de seducción que funcionan en total autonomía y les hacen creer que son responsables de lo que deciden, lo que llamamos cognición. Nada más lejos de la realidad. En efecto, en la cabeza, el cerebro está compuesto de manera filogenética pero también ontogénica, de tres partes. El cerebro más arcaico, el más antiguo, el nombre aprendido es paleocórtex y, como por casualidad, se llama el cerebro reptil. Durante la llamada evolución apareció un segundo cerebro, que en términos científicos también se llama el cerebro límbico y emocional completo, el cerebro de los mamíferos de los que formamos parte. Recuerde que en este cerebro de mamífero, hay un principio extremadamente fuerte llamado principio de Lucifer que está activo en todos los mamíferos, incluyendo al hombre, y que constantemente enfatiza una noción de competencia, no de depredación, competencia, comparación, también es el instinto del grupo social en cualquier comunidad social mamífera o humana. Este principio de Lucifer está trabajando sin saberlo en un nivel infraconsciente, o subconsciente, infraconsciente. Este cerebro de mamífero o cerebro de mamífero se rige por la noción de jerarquía dentro de un grupo social que resumiré con estas tres palabras, con estas tres expresiones. El líder, es decir, el que comanda el grupo, es reconocido por todos los demás de manera tácita, por ejemplo una manada de lobos, está el macho dominante.
Estos tres principios, que funcionan sin que lo sepamos, determinan el líder de la manada, el líder del grupo social, es el que come primero, es el que hace el amor primero, es el que manda con el fin de preservar el grupo, pero a menudo en detrimento de otros miembros del grupo. Todo lo que llamamos en el individuo, como en la empresa, como en los grupos sociales se rige por este principio, por estos tres principios. Funciona en todos los mamíferos. El líder de la manada, el comandante, el jefe, se supone que es el más fuerte pero sobre todo el que domina a los demás. Este cerebro medio, el cerebro de un mamífero, está evidentemente vinculado, como veremos, a las emociones, a lo que llamamos inteligencia emocional. Y finalmente hay un tercer cerebro en la cabeza que es el llamado cerebro más reciente, la materia gris, el neocórtex que está ligado a la cognición y por supuesto a todas las funciones motoras y sensoriales. Está relacionado con la percepción, mientras que el cerebro reptil, el primer cerebro que mencioné, el cerebro reptil está relacionado con la memoria, el aprendizaje, el reflejo de supervivencia. El cerebro de los mamíferos, el cerebro límbico, el cerebro emocional, está totalmente relacionado con la inteligencia emocional con sus dos componentes principales, la inteligencia emocional personal. Cómo nos organizamos, cómo reaccionamos, cómo reaccionan las interacciones relacionadas con las percepciones, las emociones y su impacto en el cuerpo. Todos los cerebros, el reptil, el límbico, el intermediario, y el neocórtex están en permanente retroalimentación por diferentes vías que no son químicas y que regularán el cuerpo. Por ejemplo, a nivel del sistema límbico, el cerebro emocional, el cerebro pasa su tiempo enviando frecuencias que van de 48 a 780 kHz, que son como por casualidad las frecuencias de los cristales. El dióxido de silicio, el cristal de roca, que se utiliza para medir el tiempo en nuestros ordenadores, nuestros relojes, también en nuestras células, pasa a través de lo que se llaman las zonas laterales del cuello, y el cerebro controla permanentemente el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. Por ejemplo, a la hora del órgano del hígado o del meridiano del hígado entre las 2 y las 4 de la mañana, el cerebro envía una frecuencia, dice aló el hígado, envía una frecuencia a través de las áreas laterales del cuello que se supone que debe reconocer el hígado, y el hígado devuelve la frecuencia. En el cálculo lo llamaríamos un plin, siempre y cuando el hígado responda, el cerebro dice OK. Si el hígado está enfermo, cuando el cerebro envía aló el hígado ya no puede responder y el cerebro en ese punto, a través de sus mecanismos de frecuencia, el cerebro límbico excluirá al órgano de la regulación. Tienes a través de esto la génesis de todas las enfermedades sin excepción. En primer lugar hay un desequilibrio que aparece en el plano astral o en el mental, y que gradualmente con el tiempo llevará a una exclusión de la regulación del hígado por parte del cerebro. El hígado es entonces excluido, y en ese punto te metes en enfermedades orgánicas que se llaman enfermedades degenerativas. Es lo mismo para cada órgano, sabiendo que un órgano es mucho más que sus funciones anatómicas, fisiológicas y metabólicas, pero que un órgano es sobre todo un arquetipo en la disposición de la creación. Por lo tanto, hay espíritus, genios, que prefiguran la forma de tal o cual órgano, esto ha sido perfectamente descrito en la medicina china. Por ejemplo, tomé el ejemplo del hígado, nos detendremos allí, de lo contrario, tomará demasiado tiempo. Hígado en chino es gan, se pronuncia guan o guan, es una palabra china, gan. Los chinos nos dicen que el hígado es el ministro de los ejércitos a cargo de la previsión y la planificación. Más allá de China, también nos trae de vuelta al mito de Prometeo que cada noche ve su hígado comido por un águila y vuelve a crecer cada día. Cada día se come su hígado y por la noche el hígado se repone. Las emociones, no hay aquí ningún juicio de valor positivo o negativo, están formalmente ligadas a los órganos y por supuesto también a las áreas cerebrales ya que hay una conexión entre el sistema límbico y los órganos del cuerpo. No se hace químicamente, no se hace neuralmente, sino por frecuencia. Todo lo que estoy repasando ahora ha sido objeto de innumerables satsangs y entrevistas en los últimos 10 años. Así que ahora vuelvo a mis 3 cerebros y me olvido de los órganos.
Así que tienes tres cerebros, en la cabeza, el más arcaico, como hemos visto, el más central, si se quiere, corresponde a la glándula pituitaria, el hipotálamo, todo en la parte media y central del cerebro. Aquí es donde se ubica la dictadura cognitiva y los mandatos de comportamiento disfuncional. Esto se relaciona con el aprendizaje entre 0 y 7 años, es decir, entre 0 y 7 años y algunos incluso dicen que de 0 a 4 años, se lleva a cabo la programación del disco duro. Cuando te vas a encontrar con ciertos arquetipos desde el nacimiento, la forma en que vivas este arquetipo condicionará el resto de tu vida sin tu conocimiento. Todo esto forma parte de un cuerpo de conocimiento al que me remito, que encontrarán explicado en mi folleto Los cristales y el ser, que en psiquiatría se llama patrones disfuncionales tempranos, y que llamamos en su momento en 2010 los pequeños diablos. El cerebro de los reptiles, que es responsable del reflejo de supervivencia y la preservación de la especie. Traductora. ¿Quién es el responsable de? Jean-Luc, disculpe, repita. Sí, estaba diciendo que este cerebro reptil que es responsable, no sé lo que dije, que es responsable de los mandamientos conductuales, patológicos, es el cerebro que está vinculado a la preservación de la especie, al reflejo de supervivencia. Algo se quema, pones la mano en algo que se quema, no necesitas pensar y decir se quema para quitar la mano se quita por sí misma antes de que intervenga tu conciencia. El cerebro reptil pasa su tiempo engañándonos, está evidentemente interconectado con el cerebro emocional porque los mandatos de comportamiento del reptil se disfrazarán con las emociones y nos harán aceptar que somos nosotros los que decidimos. Esto no es cierto. Todas las decisiones que tomamos sin excepción jamás son libres. Están condicionados por la escritura del programa cuando conocemos los primeros arquetipos. Papá, mamá, el otro. Cuando somos pequeños, puede ser la cama, el peluche que chupamos, el chupete y por supuesto las emociones primarias. Un bebé hambriento llora, si la comida llega enseguida hay satisfacción. Si por otro lado el bebé llora y no responde con suficiente rapidez, tendrá hambre durante mucho tiempo, entonces el disco duro del cerebro reptil engrandecerá la noción de miedo a la carencia. Es decir, y esto se verá más en las terapias cognitivas y conductuales, no se preocupe, le enviaré a través de Cristina un conjunto de documentos en PDF o PowerPoint, que le permitirán encontrar todo esto y entrar un poco más en el entendimiento. Así que tenemos tres cerebros en nuestras cabezas. Tenemos un cerebro dominante, un cerebro de apoyo, que apoya al dominante, y un cerebro reprimido. Los sistemas de medición biofísica que desarrollé en la neurociencia, presentes hoy en día en los 5 continentes, permiten medir la actividad de estos tres cerebros y medir de forma validada más de 300 criterios o elementos de lo que se denomina inteligencia emocional. Así que tienes tres cerebros. Por ejemplo, se dice que eres neocortical, límbico o reptil. Voy a usar un ejemplo profesional que le gustará a Cristina. Si trabajas en IBM, eres necesariamente un conservador y un reptil. Estás vestido con traje y corbata. Si trabajas, por ejemplo, para un anunciante, tratas de provocar un impulso de compra a través de imágenes, y eres necesariamente un limbo como todos los artistas. Si eres un creativo puro, incluso un artista ahora, que no reproduce sino que crea, entonces se dice que eres un neocortical puro. El reptil se centra en el pasado y la memoria. El cerebro límbico, como vimos antes, está relacionado con lo que llamamos socialidad, la capacidad de representar el lugar que uno ocupa en un grupo. Y si eres un neocortical, estás en la innovación, estás en la búsqueda de la novedad y no aceptas las reglas. Entonces, ¿te imaginas esto en el reclutamiento corporativo, por ejemplo? He creado sistemas de medición biofísica que permiten determinar si un individuo es neocortical o reptil. Si quieres traer a un neocortical a IBM, te vas a encontrar con un desastre. Así que hoy medimos perfectamente la actividad de estos tres cerebros. Cada uno de los cerebros puede ser clasificado según, hable con el tiempo, el pasado, el presente, pero también podría hablar de las habilidades de cada uno de estos cerebros. Tendrás gráficos para todo eso. Cada cerebro está bajo la influencia de un neuromediador primario.
En lo que llamamos el cerebro reptil, el neuromediador es la serotonina. Para el cerebro límbico, el neuromediador es la norepinefrina. Y finalmente para el neocórtex, tienes lo que se llama dopamina, su nombre significa lo que significa. La amina, el aminoácido que dopan, la dopamina, la amina que dopan. Estos tres neuromediadores están en constante interacción y competencia. Cuando eres un neocórtico, tu cerebro dominante será el cerebro dominante, tu cerebro de apoyo será el límbico y el cerebro reprimido será el reptil. Así que, por supuesto, toda esta alquimia, toda esta química de los tres principales neuromediadores es estabilizada o no por un cuarto neuromediador, que no solo está en el cerebro sino en todo el cuerpo, que se llama acetilcolina. Eso es lo que hace que los músculos se muevan cuando tienes un nervio que va a liberar la placa motora que va a desencadenar el movimiento, y eso es la acetilcolina. Un neuropsiquiatra americano, Robert Cloninger, creó una cuadrícula de lectura llamada mapa de personalidad psicobiológica. Y recuerde, todo esto está programado sin su conocimiento, sin su mente consciente, y dirigirá toda su vida. Te lo mostraré más tarde, te explicaré por qué, cuando decides comprar un yogur, un coche, crees que decides, no es verdad. El marketing gasta miles de millones para averiguar qué motiva una decisión de compra. En el caso del yogur, por ejemplo, al contrario de lo que se podría pensar, no es el sabor, sino la textura. Para un coche, los hombres se van a decepcionar, risas. Puedes ser sensible a la potencia, la forma, el color, pero desafortunadamente eso no es lo que desencadena la compra. Ya verás, es el olor. Si te metes en un coche con un olor que huele a cuero viejo, o a pan de jengibre, o a chocolate caliente, vas a comprar el coche. La decisión o el impulso de compra no está guiada por su razón, sino por la programación entre 0 y 7 años de la que hablaba antes. El cerebro de los reptiles está ligado al olfato. Cuando le dices a alguien, puedo olerlo, pero no puedo olerlo, no es en absoluto la energía o la razón lo que te hace decir eso. Tan pronto como usas la expresión puedo sentir eso, no puedo sentir eso, no tiene nada que ver con la intuición o la razón. Se llama instinto. Es un reflejo que funciona sin tu conocimiento. Así que si tienes un cerebro neocortical dominante y por lo tanto un cerebro reptil reprimido, puedes superarlo sin ningún problema. Pero si eres un reptil conservador, estarás sujeto a estas órdenes de comportamiento toda tu vida. Y lo peor es que crees que es tu decisión, mientras que es una decisión de tu memoria, de tu disco duro. Ahora, voy a pedirles que escuchen atentamente porque estoy repasando hacia aquí, pero recuerden esto. Hemos demostrado algo excepcional en neurociencia, especialmente con imágenes, CT y MRI. Así que, aparentemente, el mismo problema de antes, no hay imagen. Traductora. Sí. ¿Estás conectando tu teléfono? Lo intentaremos, pero tendrás que darme un par de minutos entonces. Traductora. Sí, sí. ¿Recuerdas dónde lo dejé? Risas. Traductor. Me zapeo fácilmente. Risas. Me gustaría señalar, sin embargo, que jamás he tenido notas conmigo desde que era un niño y cualquiera que sea el campo, las palabras salen espontáneamente. Así que, por supuesto, cuando él, dejaré que me lo expliques y volveré enseguida. Traductora. De acuerdo. El traductor se toma el tiempo de dar explicaciones en portugués y continúa en francés. Traductora. Jinlu tiene un pequeño contratiempo técnico. Me dijo que te dijera que nunca toma notas en su trabajo cuando habla en satsang. Siempre es espontáneo. Así que, volví a llamar por teléfono, pero sigue sin funcionar. Traductora. No hay foto. Así que no está relacionado con el iPad. Definitivamente está relacionado con el vídeo. Ya no puedo entrar como administrador cuando hay demasiada gente. Así que voy a seguir hablando. No vamos a desconectar a todo el mundo. Traductora. Oh, sí. Está funcionando. Está funcionando. Así que, por otra parte, ahora mismo tengo el teléfono. Así que voy a tratar de mantenerlo bajo como lo hice antes. Eso es todo. ¿Cómo es eso? Sí. Eso es perfecto. Traductora. Bueno, sí. Cristina añade un comentario en portugués.
Yo me haré cargo. Cristina añade un comentario en portugués. Yo me encargo. Bueno. Así que cada cerebro es responsable de... Hay cortes de energía aquí. Traductora. Sí, hay apagones. Sí. Adelante. Sigamos adelante. Bueno. Así que, a cada cerebro, le di el ejemplo del reptil, pero podemos tomar cualquier caso. Solo recuerde que cada uno de estos tres cerebros es responsable de lo que llamamos comportamiento primario. Te hablé del cuarto neuromediador también en el cerebro, la acetilcolina, que regula la estabilidad de los otros tres. El cerebro reptil vinculado a la acetilcolina es responsable de un comportamiento primario que llamamos, Cloninger lo llama, evitar el sufrimiento, nosotros lo llamamos más bien actitud ante la prueba. Por paradójico que parezca, tienes individuos que son excelentes cuando se sienten amenazados. Eso es típicamente reptil. Tienes un segundo comportamiento primario que Cloninger, como nosotros en mi equipo, ha llamado la necesidad de recompensa. La necesidad de recompensa, por ejemplo, está directamente relacionada con su nivel de socialidad. La fobia social, por ejemplo, es la gente que tiene un sistema límbico atrofiado y una falta de noradrenalina. El tercer comportamiento primario, vinculado a la dopamina, y por lo tanto al nivel cerebral más reciente, el neocórtex, es responsable de un comportamiento llamado búsqueda de la novedad. Tomaré el ejemplo extremo, donde la dopamina es muy alta y la búsqueda de la novedad. Contrariamente al ejemplo anterior del reptil, el neocortical necesitará estímulos permanentes, buscará la novedad, y en el extremo, da un individuo con una personalidad heroica arribista. Esto es lo que llamamos para los que conocen el enneagrama, lo que llamamos el escalador heroico. Traductora. Sí, pero no sé nada de portugués. Risas. Ah, está bien. El héroe, los héroes. Ese es el que va. Es Arnold Schwarzenegger, pero por dentro es un chico asustado. Risas. Es importante saber que cada uno de estos comportamientos primarios o neuromediadores puede ser normal, en déficit o en exceso. Cada uno de estos tres comportamientos tiene un valor específico para el individuo, y de la combinación de estos tres comportamientos primarios surge lo que se denomina temperamento, que es uno de los componentes de la personalidad. Así que hay, como les dije, un cuarto neuromediador, la acetilcolina, que le dará como criterio lo que llamamos estabilidad neofísica, que corresponde aproximadamente a lo que llamamos en psicología, lo que llamamos madurez. Aquí también, este neuromediador puede ser normal, o el comportamiento, si lo prefieres, es el mismo, puede ser normal, aumentado o disminuido. La alquimia de estos cuatro comportamientos da 81 tipos de temperamento. Y también explica, lo que el psiquiatra italiano Roberto Assagioli había observado, es decir, todas las llamadas subpersonalidades. Dije subpersonalidades y no personalidades múltiples. En el caso de las subpersonalidades, en el proceso de adaptación a un evento solo tienes tres estrategias. Huida, lucha o rechazo. A ver. Es el avestruz el que mete la cabeza en el agujero. Esto se llama disonancia cognitiva. Esto es exactamente lo que se está llevando a cabo actualmente en la humanidad mediante procesos de cambio de comportamiento masivo, de modo que ya no se puede equilibrar y poner en marcha los reflejos de supervivencia y los reflejos de miedo. Las múltiples personalidades se refieren al MKUltra, que se utiliza hoy en día de todas las maneras posibles, gracias a lo que se llama neuromarketing, que no está pensado para hacerte comprar un yogur o un coche, sino para hacerte aceptar la vacuna, o algo así, no solo una vacuna. A nivel individual, es exactamente lo mismo. La vida nos da una conmoción, por ejemplo, el luto. El luto lo congelará, así que diríamos, es como un balón en la garganta, o el chakra de la garganta está anudado. Pero sobre todo, paralizará el sistema límbico y en ese punto, ya no hay ninguna comunicación posible entre la cabeza y el cuerpo. Traductora. Corte. Hay un corte. Ya no se puede oír el traductor. Traductora. Eso es. Así que, aquí vamos de nuevo. Estaba en las consideraciones de neuromarketing y estaba haciendo la conexión entre el neuromarketing y la ingeniería social y el MKUltra.
Entonces nuestro neuropsiquiatra americano, del que hablaba antes, demostró que había 81 temperamentos en los seres humanos. Y por supuesto, dependiendo de lo que vivamos, si hay un shock, si hay miedo, entonces el temperamento de la personalidad cambiará. Y por supuesto, dependiendo de si eres un neocortical o un reptil, no vas a actuar o reaccionar de la misma manera en absoluto. Por supuesto, todo lo que te estoy diciendo aquí, y una vez más solo estoy repasando, no te sirve para la verdad, para Ágape. Repito lo que dije ayer, estoy construyendo una especie de andamiaje, un marco de referencia, para que se haga añicos mañana por la noche. Sin embargo, el hecho de conocerse a sí mismo, de tener una visión más o menos coherente del funcionamiento de la máquina humana a nivel conductual, explica mucho. Y cuando lo entiendes, es muy simple. En otro nivel, te conviertes en el observador de ti mismo, el famoso testigo, el famoso observador de la enseñanza de Nisargadatta en 2012. En psicología, es como dar un paso atrás, viendo las cosas de una manera más sintética que analítica. O si lo prefieres, ver la mano y los hilos que manipulan la marioneta que somos. El diablo, está dentro de nosotros antes de estar fuera. Así, a partir de la alquimia de estos tres neuromediadores más el cuarto, somos capaces de rastrear el modo completo de funcionamiento de un individuo en relación con sus estrategias de adaptación, sus estrategias de funcionamiento. No tengo tiempo para desarrollarlo. Te di un ejemplo de dopamina. Schwarzenegger tiene un exceso de dopamina. Cualquiera que tenga un exceso de acetilcolina va a estar lleno de miedos, y en particular miedo a lo nuevo, y por lo tanto miedo a lo desconocido. Y esto se puede ver a través de los sistemas de medición, y a través de terapias cognitivas a diario. Todos los escenarios de nuestra vida, sin excepción, amor, profesional, relacional, están todos dictados por la memoria del aprendizaje, además por supuesto de los llamados antepasados, la memoria familiar, la memoria ancestral. El objetivo de todo esto y de todos estos estudios y todos estos entendimientos fue construir, hace 20 años, lo que yo llamé un metamodelo para la regulación de los sistemas vivos. Cuando Nisargadatta, Yoava te decimos, tú no eres esa persona, esa es la estricta verdad. Las neurociencias están ahora demostrando formalmente esto. Y esto es, además, la cosa, antes de la ruptura, de la que quería hablar, es precisamente esto, es decir, comprender que solo somos el resultado de la memoria, que solo somos el resultado del condicionamiento, del sufrimiento y del aprendizaje. ¿Cómo quieres que el instante presente sea libre? Y ahí es donde algo fundamental entra en juego, pero como les dije justo antes del corte, las imágenes cerebrales han demostrado formalmente lo que se conoce como el síndrome de la queja. ¿Qué dice este síndrome de queja? Simplemente te dice que cuando presionas donde te duele, solo puede doler más. Un ejemplo típico. Has vivido un gran problema con tu padre, sea cual sea la situación, ya sea de abandono, incesto, violencia o un padre sobreprotector, no cambia nada. Tu disco duro va a programar peligro. Tan pronto como te encuentres en la edad adulta frente a una autoridad, y allí entren en juego las estrategias de supervivencia, los reflejos de supervivencia del disco duro conducirán a un cierto número de eventos en tu persona, sobre los cuales no tienes ninguna acción. El síndrome de queja o la teoría de la queja nos ha mostrado a través de imágenes cerebrales que si por casualidad quieres eliminar tu problema con tu padre, ya sea a través de la psicoterapia, a través de la psicología, a través de cualquier cosa, las constelaciones familiares por ejemplo, vas a querer resolver, vas a querer eliminar este sufrimiento. Así que, ciertamente, lo eliminará de su cabeza, no habrá más reacción emocional, pero irá bajando gradualmente a lo largo de los años en el territorio del cuerpo que le corresponde. En general, se necesitan de 10 a 20 años para que aparezca a nivel físico. Es la estafa absoluta desde hace más de un siglo de todos los datos de la psicología, que nos hizo creer que para resolver un problema era necesario mirarlo de frente, analizarlo, ir más allá. No hay trascendencia en esto, y la teoría de la queja ha llevado a esta frase que encuentro magistral. Todo a lo que te opones, todo lo que devuelves a la vida en el presente, se hace más fuerte.
Cuando trabajas, por ejemplo, en un conflicto de pareja, con el marido, sabemos que la zona del cuerpo que corresponde a eso es el seno derecho, en el ejemplo de papá antes, era el ovario derecho, y no hablo de simbolismo del cuerpo, sino de cosas que son aún más fuertes y que están inscritas en nuestra arquitectura neurológica. Cualquier cosa a la que te opongas se hará más fuerte. Si traduces eso al nivel colectivo de la humanidad ahora mismo, entiendes perfectamente lo que va a pasar. Una confrontación total. Todo a lo que te opongas se hará más fuerte, todo lo que quieras analizar y entender sobre tu personaje en relación con lo que estás sufriendo hoy en día también se hará más fuerte. No a nivel mental, lo has eliminado, sino en el cuerpo. Estamos lejos de lo que solíamos llamar medicina psicosomática, pero estamos en la influencia directa de su psique, de sus comportamientos, de sus sufrimientos, de su aprendizaje, que bajará, como dije, al cuerpo. Así que eso corresponde a un médico muy conocido, del que ciertamente no se debería haber hablado en Francia, que es el doctor Amer. En la medicina integral, todo sale de su cabeza. El diablo está en la cabeza. ¿Por qué insistimos tanto en el momento actual, en Iki Nunc, aquí y ahora? No es algo abstracto, es algo que está inscrito en la arquitectura neurológica. No tienes otra solución, y estamos empezando a hablar de ello en lo que llamamos neuroetología, lo haré simple. La neurociencia del comportamiento y la neuroetología o la neurociencia espiritual, por ejemplo, si hablamos del despertar del Kundalini, las imágenes del cerebro nos muestran eso. Todo el córtex motor sensorial está en hiperactividad. Cuando se tiene un cáncer de mama, se tiene el territorio correspondiente al nivel psicológico, pero también el territorio del cerebro que se ve afectado. Ese es el mapa completo del Dr. Amer y la medicina integral. Y las neurociencias de hoy han demostrado, no voy a complacer a mucha gente aquí, que cualquier trabajo sobre ti mismo o sobre cualquier recuerdo, te condena irremediablemente. No tienes otra alternativa que ver esta esclavitud cognitiva, que no depende en absoluto de ti, y que es solo memoria. Va muy lejos, todos sabemos que alguien que es un Aries no tiene las mismas características que alguien que es un Capricornio. Lo que determina eso son las estrellas, los planetas. Las estrellas, es astral, es emoción. De lo que estoy hablando aquí no es de hacer analizar su personalidad o su comportamiento, es de decirle y afirmar que así es como funciona. No soy yo quien lo dice, es la imagen funcional de tu propio cerebro. Esto es exactamente lo que sucede a nivel colectivo, no entraré en detalles, es una técnica de marketing para hacerte aceptar lo inaceptable. Introduces un miedo, introduces mandatos paradójicos, un día está cerrado, un día está abierto, cambia constantemente, la disonancia cognitiva se establece, el cerebro reptil toma el control y te llevará a estrategias de evasión, por miedo. No es solo el miedo a la muerte o el miedo a la enfermedad, o el miedo al nuevo orden mundial, es el miedo colectivo arquetípico del que se alimenta la mano que mueve los hilos, tu propio cerebro reptil. Así que cuando escucho a los espiritualistas decirnos que debemos activar el tercer ojo, la epífisis, la glándula pituitaria, todo lo relacionado con la memoria y la visión astral, eso es lo que impide que el corazón tome el control. La trampa está perfectamente diseñada, se ha llamado el confinamiento de este sistema solar, y lo mismo ocurre en nuestra cabeza. Mientras no hayamos abierto el corazón, pero no somos nosotros los que lo abren. Para poner el cerebro de los reptiles a descansar cualesquiera que sean sus órdenes de comportamiento, cualesquiera que sean los miedos o sufrimientos que se segreguen. Eckhart Tolle habló de detener el motor del sufrimiento. Solo tienes una solución y solo una, Iki Nunc, aquí y ahora, el eterno presente, el eterno absoluto. Todo lo demás pertenece al mundo de la muerte en la terminología de Bernard de Montreal. La neurociencia de hoy, gracias a la neurociencia espiritual, la neuroetología, ha validado todo esto. El problema es que el uso que se le está dando ahora es exclusivamente ingeniería social, y la ingeniería social funciona en el momento en que se olvida el presente. Una cosa es hacer lo que hago, que es iluminar, mostrar la manipulación, pero no tiene sentido reaccionar. La ingeniería social te lleva a la reacción, al shock, al caos, eso es lo que quieren. Los que vivimos en Ágape lo sabemos.
Mientras no consigas estar aquí y ahora, estás sujeto al mundo de la muerte, lo quieras o no. Aunque tus recuerdos, tu aprendizaje, hayan sido perfectos, felices, no puedes ser libre. La detención del motor del sufrimiento es promovida por el observador, el testigo, que se deja llevar, sin detener los pensamientos, las emociones, el sufrimiento. Es la única manera. Dejarla atravesar. Así que lo llamé aceptación, lo llamé sí, lo llamé, pero todo lo que te dije durante los satsangs, o lo que dicen los intervinientes, es real, es indiscutible. Siempre se puede discutir, pero tarde o temprano se tendrá que enfrentar a los hechos, porque el ser humano jamás ha sido tan bueno como cuando es amenazado, y cuando ha agotado todas las respuestas posibles, entonces acepta. No es la aceptación de la situación, es intolerable, es la aceptación de lo que es, sin reacción, lo que crea la solución. Esa es la inteligencia de la luz, la inteligencia del instante presente. No puedes mantener una historia, no puedes mantener un escenario y ser libre. Es imposible. No soy yo quien lo dice, aunque los intervinientes lo han repetido de todas las maneras posibles, es la anatomía y la fisiología de cómo estamos constituidos. La única manera de detener la dictadura del diablo de la cabeza es dejar que el cerebro del corazón haga su trabajo. El cerebro del corazón solo puede actuar si se supera el miedo, si se descuida la búsqueda de la novedad. En el mundo de los negocios llamaríamos a esto anticipación, visión, lo que se busca, pero para ti es imposible. Todas las proyecciones y visiones te llevan inevitablemente a un venir, y ya no estás disponible para el presente. La primera fase de lo que se llama despertar, no hablo de despertar, despertar es ver concretamente que todo lo que vivimos, todo lo que sucede, no tiene sustancia, no es real. Tan pronto como dejes tus objetivos, tan pronto como dejes tus recuerdos, tu aprendizaje, mientras no dejes eso, no puedes estar en la alegría, no puedes ser libre, eres esclavo de tu persona. Significa que estás poseído por el diablo en tu cabeza, y la única forma de librarte de ello jamás será una pelea, es un entendimiento como te dije a través de la arquitectura, inaudible. El entendimiento desencadena la vivencia de Ágape, pero no la comprensión de su personaje con su historia y su sufrimiento. Salga de su delirio personal, solo esté lúcido sobre lo que se está jugando y viviendo, pero esto no es la vida, no es para usted. La única manera, ciertamente no es la meditación, ciertamente no la elevación vibratoria que nos ha sido útil, es decir, ha elevado las vibraciones y el nivel de conciencia. La única solución es la iluminación, ver con claridad, no reaccionar, porque en cuanto se ve con claridad, la manipulación cae por sí misma. No tienes que hacer nada. Ves que hoy en día a nivel de la humanidad todo se hace para hacerte reaccionar. Solo tienes que estar informado, solo tienes que aceptar lo inaceptable y la inteligencia del presente rectificará todo esto sin ti. En las terapias cognitivas y conductuales, en las terapias vibratorias que llevé a cabo durante 25 años como médico, tenía la prueba todos los días, recuerden. Terminaré con estas palabras, empezaré de nuevo esta noche antes de Ava, porque no he terminado, esta frase es esencial, y también está en la neurociencia. Todo lo que te tiene, te tiene. Y eso está escrito, no en los libros, está escrito en nuestra anatomía. En aquella época, con el equipo del Dr. Modi y la Asociación Internacional para el Estudio de los Estados Cercanos a la Muerte en Francia, ya había demostrado todo eso. Cuando se rasgan los primeros velos, lo que podríamos llamar despertar, hay dos áreas del cerebro que se iluminan, Ikinunk, las dos estrellas que están ahí, la corteza sensorial motora. No tienes nada más que hacer, y lo digo tanto a nivel social como individual, sino a estar presente y aceptar lo que es. La solución se establecerá por sí misma, por la inteligencia pura. Todas las personas que han tenido un despertar, que sienten la coronilla, la banda alrededor de la cabeza, el silbido de los oídos izquierdo y derecho, son testigos de un verdadero edema cerebral que se produce en el momento del despertar. Pero despertar no es despertar. Así que terminaré esta noche ante Ava con algo fundamental llamado los circuitos de recompensa y castigo, que hemos llamado en la historia de Outres Dimensions, las estrellas bien y mal, atracción y repulsión.
Te explicaré todo esto esta noche, es hora de detenerse, son las 2 menos 20, y creo que empezaremos de nuevo a las 4 con Cristina, ¿verdad? Traductora de Cristina. Una vez más, me sorprenden sus explicaciones que me ayudarán mucho en mis presentaciones en empresas, porque tiene todo que ver. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Buen provecho. Te veré más tarde. A través de Jean-Luc Ayron. Les Transformations. Traducción al español. LMF.